una terminología y una estructura supuestamente intelectual, de tal manera que atrapa a muchos inocentes teólogos cristianos también. Pero decimos que en segundo lugar se manifiesta en la forma de postmodernismo. Y podríamos resumir la esencia del postmodernismo en 4 afirmaciones centrales, pero 3 de ellas me parecen más fundamentales. En primer lugar, ese postmodernismo que significa moverse más allá de la concepción mecanicista moderna, ellos dicen lo siguiente: en primer lugar, ya no existe certeza en el conocimiento, porque ellos han descubierto que los fundamentos epistémicos de la ciencia moderna son infalibles. No hay certeza aún en el conocimiento científico. En segundo lugar, afirman que la historia carece de una teleología, es decir, carece de finalidad o de propósito. Pues se ha descubierto, según ellos, que tanto la idea de progreso hacia lo mejor ya no puede ser defendida más allá de la duda, como pretendían defenderla los de la cosmovisión modernista. Y en tercer lugar, este postmodernismo afirma que la nueva agenda social, que la nueva agenda política, que la nueva agenda científica y tecnológica es darle énfasis a los temas ecológicos y a los nuevos movimientos sociales, llámese los marginados, el feminismo u otras expresiones que antes se denominaban marginales. Quizás Jean-François Lyotard ha expresado mejor lo que significa la posmodernidad. Y él dice así: la posmodernidad es la condición en que se encuentra el conocimiento en las sociedades altamente desarrolladas. Ese término designa a ese estado de nuestra cultura que siguen las transformaciones que desde finales del siglo XIX han alterado las reglas del juego para la ciencia, para el arte y para la literatura. ¿Qué significa esto que ya no existe certeza en el conocimiento? Significan básicamente 3 cosas. Primero, que los datos sensoriales por sí solos, o sea, los datos que podemos elaborar objetivamente por sí solos, no son un fundamento sólido para pretender saber con seguridad. Todo es relativo. Que la observación sensorial está cargada de categorías, que nadie observa el mundo neutralmente. Especialmente se sospecha de carga de cultura occidental. Y que el pensamiento filosófico actual ha roto las ligaduras de ese viejo empirismo. ¿Qué significa, en segundo lugar, que la historia carece de una teleología o de una finalidad o de un propósito? Significa que se ha perdido la fe en el progreso hacia un mundo más feliz y más seguro. Y por supuesto, varios científicos han afirmado cosas como estas. Por ejemplo, que el rápido desarrollo tecnológico trae consigo rápida destrucción de nuestro planeta. Y los que son maestros de escuelas y universidades seguramente han bebido bastante a las fuentes de Edgar Morin, que supuestamente ha despertado al mundo a tener conciencia del ser humano como individuo, como especie y como sociedad, y alertar al mundo que el planeta está en peligro de destrucción si no paramos el ritmo del desarrollo tecnológico, porque el mundo se desarrolla tecnológicamente tan rápido, pero no desarrolla al mismo tiempo, con la misma rapidez, los remedios para los grandes desastres que esta tecnología moderna ha traído. Y por supuesto, este es un tema que deberíamos debatirlo entre los que practican ciencia dentro de las iglesias reformadas. No tenemos que ser completamente antiecológicos, pero tenemos que plantear ciertas distinciones
cuando hablamos de lo que es ciencia ecológica y cuando hablamos de ese budismo disfrazado de ecología. ¿Qué significa esto? Que la nueva agenda política, social, científica y tecnológica es darle énfasis a los temas ecológicos y a los nuevos movimientos sociales. Significa que todo lo que antes era inmoral y marginal y todo aquello que militaba contra el cristianismo, que era rechazado, hoy en nombre de la relatividad y la tolerancia mutua se tiene que aceptar y dar lugar, dentro incluso como expresiones en la iglesia cristiana. En algunos sectores, por ejemplo, la sociedad norteamericana, el seminario de Westminster, hace algunos años enfrentaba ese problema. Estaban obligándole a tener damas en cierto porcentaje en su junta directiva. Y no sería nada raro que nuestra América Latina también comience algún día en algunos países a obligar a las iglesias a tener pastoras ordenadas, si es que tenemos que existir como iglesias formales ante el Estado. Porque esa es la tendencia en que se manifiesta el paganismo en la forma de posmodernismo. Y esto ha penetrado el derecho, la ciencia social, la ciencia política y también ha penetrado mucho la constitucionalidad de algunos países. En la educación, el posmodernismo ha tenido muchísima influencia. En el Perú, son los maestros los que propagan de una manera muy popular las ideas grandes del posmodernismo en la educación. El maestro no es más maestro, simplemente es un facilitador que permite que todas las expresiones religiosas y culturales puedan manejarse en el aula de clase. Todavía en América Latina se le permite al cristianismo manifestarse en las escuelas. Esto ya no es el caso en los Estados Unidos. En muchas regiones de Estados Unidos, por ejemplo, está prohibido que los creyentes se reúnan en una escuela y puedan orar a Jehová nuestro Dios en el nombre de Cristo y con ayuda del Espíritu Santo. Hace unos años nomás, en la ciudad de Birmingham, había una gran piedra en la corte de justicia dentro, donde estaban los 10 mandamientos. Un día, por orden judicial, vino una gran máquina y sacó esa piedra de ahí para que la corte sea neutral. Mientras los musulmanes y otras religiones paganas pueden expresarse en esos medios, el cristianismo está prohibido de expresarse. Es una nación que por muchos años se ha apreciado de ser protestante. Esto significa que los latinoamericanos debemos tomar nota cuidadosamente de ese tema y estar alertas y participar proactivamente en los debates constitucionales, en los debates legales y en las políticas educativas que nuestros estados imponen a rajatabla como diseños curriculares nacionales. Quisiera dejar eso ahí. Hay más que se puede decir, pero el tiempo es muy corto. Quizás esto podemos publicarlo en la revista de la CRIP para leerlo con detenimiento. Quisiera pasar al tema segundo, que es la iglesia y la paganización. Hemos leído dos textos bíblicos del Antiguo Testamento. Podríamos leer también textos del Nuevo Testamento, como por ejemplo Romanos capítulo 1, versículo 26 al 32, donde el apóstol Pablo, al describir la sociedad romana de su tiempo, al mismo tiempo es como si hubiera tomado una fotografía por adelantado de lo que pasa en nuestro mundo actual, particularmente en América Latina. Para que no digan ustedes, bueno, ha leído pasajes solamente del Antiguo Testamento. En Romanos nos habla de la presencia de la idolatría manifestada en la inmoralidad sexual, concepciones filosóficas erradas que le llaman razonamientos vanos, etc. O sea, en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios es bien crítico de la intromisión de prácticas paganas dentro de la iglesia. ¿Y cómo se introducen esas prácticas dentro de la iglesia? Principalmente se introducen en la forma de manifestación cultural.
Y es importante que los creyentes entendamos cómo funciona la cultura. Y ahí nuestro amigo Hibbert nos hace un gran favor. Con bastante maestría, él nos informa que la cultura en general tiene tres dimensiones en el ser humano. En primer lugar, la cultura tiene una dimensión cognitiva, es decir, en este aspecto de lo cognitivo, constituye el lente, la lupa, mediante la cual miramos las cosas. Y todos tenemos un lente para mirar las cosas. Y mediante esa lente interpretamos la cultura de nosotros. Pero no queda ahí. En segundo lugar está la dimensión evaluativa. Mirando la cultura con un lente cultural hermenéutico, evaluamos la otra cultura también, juzgamos sus valores, calificamos, le damos gradación de cuánto vale y cuánto no vale. Por medio de esa dimensión evaluativa discernimos lo que nos parece malo o bien de una cultura. Por medio de esa dimensión evaluativa podemos navegar dentro de una cultura cuando uno se va a otra. Pero está también la dimensión afectiva. Esto es importante porque los sentimientos, las emociones, el sentido estético de la belleza es algo que nosotros tenemos dentro de sí. Esta dimensión afectiva permite relacionarse. Ustedes escucharon la predicación de esta mañana del presidente de nuestra CLIR, nuestro hermano Francisco Magaña. Describía, por ejemplo, el texto donde, ¿cómo saludó Jetro a Moisés? ¿Toleran los latinoamericanos hoy día que yo me acerque a cada uno de ustedes, varones, y los salude con un beso en la mejilla, o con dos, o con cuatro? Pero así sucedió entre Moisés y Jetro, ¿verdad? Hay una dimensión afectiva de la cultura. Y nosotros evaluamos, dentro de nuestro aparato cognitivo, evaluamos esa cultura, evaluamos actitudes y tomamos acciones frente a cómo nos comportamos. Podríamos decir en ese sentido que Dios ha creado a los seres humanos seres culturales. Y sin embargo, Dios nos ha creado y nos ha revelado su palabra de cómo en esencia debemos conducirnos culturalmente. Bien, así funciona entonces la cultura en nuestros medios. Pero esta cultura influencia principalmente en el ámbito eclesiástico a través de la interpretación de las Escrituras. Aquí es donde se puede ver la influencia a veces del paganismo en nuestras culturas. ¿Y cómo se manifiesta en la actualidad? Miren, había una vez en los Estados Unidos, en California, varios carros, automóviles, que atrás en el parachoque llevaban un sticker con letras muy grandes que decía así: cuestiona a la autoridad. Y ese es el primer impacto del paganismo cultural en varias iglesias y en el pensamiento teológico, a veces latinoamericano. Ese es el cuestionamiento de la autoridad. ¿No han notado acaso ustedes que en los últimos 50 años existe un fuerte cuestionamiento a la autoridad, no solamente en la forma de pastores o gobiernos, sino también a la propia autoridad de la Sagrada Escritura? Conversaba una vez en el Perú con una hermana bautista de una iglesia de un área rural bien lejana en los Andes del norte, y me decía: pastor, ¿ustedes son Ramírez? Sí. ¿Usted ha escrito un artículo en contra de la mujer? Le digo: que yo recuerde, yo no he escrito nada contra la mujer. Me dice: pero usted dice en ese artículo que las mujeres no deben ser ordenadas como pastoras. ¿Por qué usted prohíbe que una mujer sea ordenada como pastora? Le digo: yo no lo prohíbo, lo prohíbe el apóstol Pablo.
Me dice ella, sí, claro, pero Pablo estaba equivocado. Miren cómo es el prejuicio cultural. Yo tenía el prejuicio de que ¿quién en un área rural podría cuestionar la autoridad del apóstol Pablo? Pero ahí tenemos el cuestionamiento de la autoridad. Es una manifestación del paganismo cultural muy presente en muchas mentes latinoamericanas. La segunda forma como se manifiesta este paganismo cultural es en el uso perverso del concepto bíblico de la libertad cristiana. Ese famoso texto de Pablo que dice: donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ha sido tomado en muchos sectores de algunas iglesias, lamentablemente, para dar rienda suelta a todo tipo de práctica y manifestación llamada cultural, independientemente de que eso esté autorizado por la palabra de Dios. Entonces, lo cultural no es neutral, se va metiendo en la interpretación. Pero hay que reconocer también, en tercer lugar, que la influencia cultural en el ámbito de la vida y la fe es una cuestión de hecho, es algo que se da, no podemos evitarlo. Miren cómo sucedió en Josué capítulo 24. Si leyéramos toda la sección del 1 al 28, en ese pasaje famosísimo de renovación pactual, en ese pasaje Josué congrega a las huestes del pueblo de Dios a punto de entrar al otro lado, a la Palestina, a la tierra prometida. Y Josué les hace recordar su pasado histórico y cultural. Dice: vuestros padres al otro lado del río eran idólatras, vivían en la idolatría, desde ahí Dios los llamó. Vamos a entrar a un pueblo también donde hay bastante cultura idolátrica. Por lo tanto, hoy tenemos que decidir si realmente queremos servir a Jehová o a los ídolos o a la cultura pagana del pasado. Y Josué puso la raya sobre la arena y dijo: ustedes decidan por sí mismos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy es tiempo también de trazar la línea clara en este mar de confusiones teológicas y de tanto sincretismo en la adoración cristiana así llamada en América Latina, y que el pueblo de Dios no puede decir de hoy en adelante: nosotros hemos decidido en plena conciencia y